Hola, buenas tardes. Esta es la cuarta clase del bloque de aterosclerosis de la asignatura Química de las patologías más frecuentes del máster en Química Médica. Hoy vamos a ver biomarcadores de inflamación en aterosclerosis y también tratamientos antiinflamatorios relacionados con la aterosclerosis. Sin embargo, quería recordar un poco un proceso que empezamos a ver en la clase anterior. Recordaréis que vimos este proceso de esferocitosis en el que algunos macrófagos se dedican a fagocitar células apoptóticas en el foco aterosclerótico. Tras ese proceso, esos macrófagos se convierten en antiinflamatorios y secretan sustancias citoquinas antiinflamatorias que hacen que se estabilice el proceso de empeoramiento del foco aterosclerótico y hacen que la lesión aterosclerótica sea estable y que no siga aumentando durante el tiempo. Por lo cual hay se pueden eliminar, el foco necrótico se elimina del núcleo de la lesión aterosclerótica y esa actividad hace que la placa aterosclerótica se mantenga estable durante la mayoría del tiempo del individuo sin causar síntomas. Por otro lado, se sabe que en algunos de estos macrófagos el proceso de esferocitosis se empeora y ese empeoramiento, ese estancamiento de la esferocitosis de esos macrófagos hace que en lugar de ser antiinflamatorios sigan siendo proinflamatorios, sigan estimulando las señales que terminan generando las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 18, y eso va a hacer a que haya un empeoramiento de la lesión aterosclerótica, que haya un aumento en el núcleo, en el centro necrótico de la célula, ya que se están eliminando las células muertas y estas inclusive pasan a ser a ser células muertas al ir tomando más LDL oxidada, y que aumente el sitio necrótico y que esta placa pueda ser no solo que empeore mucho más rápidamente, sino que pueda ser inestable y causar coágulos, ¿no? Que, como sabemos, es lo peor que puede pasar en la placa aterosclerótica. Entonces, fijaos que en el caso de la célula apoptótica, aquí lo que se representa es una célula apoptótica y el macrófago. En las células apoptóticas, una de las cosas que ocurre es que se muestra fosfatidilcerina, es una de las señales de apoptosis típicas de células apoptóticas, y hay receptores en la célula, en el macrófago, inclusive, y moléculas de adhesión que reconocen esa fosfatidilcerina y parte del proceso en el cual pueden ser fagocitadas específicamente esas células apoptóticas. Se sabe que algunos de estos receptores, como este receptor de tirosinquinasa, está procesado por algunas proteasas, y eso hace que estos macrófagos, que en principio podrían estar fagocitando células apoptóticas, dejen de hacerlo. Entonces, bueno, se está estudiando cuáles son los procesos moleculares que hacen que una célula, que un macrófago de pronto tenga esferocitosis activa, o que de pronto deje de tener esferocitosis activa y se convierta en proinflamatorio. Y os cuento esto porque os he encontrado un trabajo bastante reciente, fijaos, en marzo del 2020 se ha publicado, en el que han estudiado ese proceso de esferocitosis y mecanismos moleculares en los cuales, porque el macrófago pasa de tener una esferocitosis activa a tener una esferocitosis inactiva y convertirse en proinflamatorio. Por tanto, como sabéis, como hemos visto, ese cambio puede ser el que decida si una placa aterosclerótica va a ser estable o pueda progresar y convertirse en inestable, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo, lo voy a resumir muy brevemente, cogieron macrófagos, en los cuales habían incubado con células apoptóticas, y separaron por citometría una población de macrófagos que estaban fagocitando células apoptóticas y de otros macrófagos que ya no están fagocitando células apoptóticas. Con esos dos pools de células hicieron experimentos de metabolómica y vieron qué metabolitos habían diferentes en unas y en otras células, y vieron que había la principal diferencia
era en estos dos metabolitos, en arginina y en ornitina. Estos dos metabolitos entonces cambiaban entre los dos tipos de células, los que hacían esferocitosis y los que no hacían esferocitosis, por lo cual les daba claves acerca de cuál podía ser el mecanismo molecular. Entonces, utilizando ratones como los que vimos en la clase pasada, ratones knockout, en los cuales el receptor de LDL está delecionado, por lo cual desarrollan aterosclerosis. Y aquí lo que vemos es lesiones ateroscleróticas en las que ellos vieron que si habían macrófagos que tenían esferocitosis, esas lesiones disminuían y se hacían menores. Entonces, para entender un poco qué importancia tiene que ver la arginina con todo esto que estoy contando, quería recordar una cosa que vimos en la clase, en el otro curso, en el curso obligatorio. Recordaréis que hablamos del óxido nítrico y de cómo se producía el óxido nítrico a través de la óxido nítrico sintasa, y justo el precursor, el sustrato de la enzima es arginina, justo la misma arginina que ellos están viendo aquí, ¿vale? Entonces, recordaréis que eso lo vimos en las células endoteliales. Esa producción de óxido nítrico a partir de arginina por la óxido nítrico sintasa ocurre también, además del endotelio, ocurre también en otros tipos celulares. Y efectivamente en los macrófagos también hay la producción de óxido nítrico. Entonces se sabe que la arginina, a través de la óxido nítrico sintasa que hay en los macrófagos, partiendo de arginina, produce óxido nítrico, y parte de ese óxido nítrico se utiliza para atacar el foco inflamatorio, por ejemplo, para eliminar el patógeno que ha iniciado el foco inflamatorio. Entonces se sabe que ese óxido nítrico, entre otras cosas, sirve para producir radicales de oxígeno que sirvan para eliminar el elemento proinflamatorio, ¿no? el foco inflamatorio. ¿Vale? En el caso del foco aterosclerótico es casi peor, ¿no? Porque la producción de más óxido nítrico va a producir más oxidación y va a producir más oxidación de las LDL. ¿Vale? Por otro lado, los macrófagos, cuando entran en un foco de inflamación, no solo pueden hacer esto, sino que dependiendo de las señales que haya en el entorno, pueden convertirse en macrófagos proinflamatorios que intentan eliminar, intentan matar el patógeno que está en el foco inflamatorio, o se convierten en otras células que son antiinflamatorias, que son que pueden ser antiinflamatorias y que no secretan óxido nítrico. Entonces, de un macrófago, cuando llega a un foco de inflamación, dependiendo de las señales que hay alrededor, factores de citoquina, factores de crecimiento y otros factores antiinflamatorios, proinflamatorios, dependiendo de esas concentraciones, el macrófago pasa a un estado proinflamatorio, que es el que produce óxido nítrico, o pasa a un estado antiinflamatorio, en el que no produce óxido nítrico. Y si nosotros vemos esta diferencia, ¿no? entre los macrófagos que producen señales antiinflamatorias y los que producen señales antiinflamatorias, quizás nos recuerda aquellos macrófagos que tenían esferocitosis y los que no tenían esferocitosis, ¿no? Los que tienen esferocitosis son antiinflamatorios, como estos M2, y los que han detenido la esferocitosis se convierten en proinflamatorios, como estos M1. Entonces ahí hay una cierta semejanza entre los eventos que suceden, ¿no? Entonces, en esos macrófagos M2, que recordéis no son proinflamatorios, tienen más bien una función de reparación. No en el primer inicio del evento inflamatorio en el que hay que eliminar el patógeno, que esos serían los M1, sino más bien una función de dar avisos de que eso ya se ha resuelto y de que hay que enviar señales antiinflamatorias para parar todo el proceso. Entonces, esa arginina ya no pasa entonces en el caso de los macrófagos que se han cambiado a M2, que no son proinflamatorios,
En el caso de la arginina ya no va por el lado de la producción de óxido nítrico, sino que pasa por otra ruta, que a través con otras enzimas ya se convierte en arginina, en ornitina, y pasa al ciclo de las poliaminas. O sea, tiene otra ruta diferente. Entonces, recordar que en el caso de los macrófagos que tenían esferocitosis, los que no hacían esferocitosis, pues ellos veían una diferencia en la producción de arginina y de ornitina. Por tanto, esta ruta parecía que tenía que ver con el destino de esos macrófagos que habían dejado de hacer esferocitosis. Entonces, bueno, este es un poco un recordatorio de alguna de las gráficas que pusimos en una de las diapositivas que pusimos en la clase anterior, ¿no? Donde los macrófagos entraban al sitio de inflamación donde había LDL oxidada, ¿vale? Y aquí estaban los macrófagos que ya habían empezado a fagocitar LDL, ¿no? Y esa LDL y a mandar señales proinflamatorias. Se añade esta parte, que no la había puesto en la clase anterior, donde ese macrófago en el momento de entrar, dependiendo si era el inicio de la inflamación, se hacía proinflamatorio, o si si se estaba resolviendo ese proceso, se hacía antiinflamatorio. Y ahora vemos que dentro de lo que es la esferocitosis, ¿no? Que como ya sabemos que es la fagocitosis de esas células apoptóticas, también ese macrófago se hace antiinflamatorio, ¿no? Este M2 sería igual el M2 aquí que el M2 de aquí, ¿no? Entonces, si no tiene esferocitosis, no se hace de tipo antiinflamatorio, pues estarían contribuyendo a la muerte y no estaría destruyendo las células que tendrían apoptosis, estaría contribuyendo al aumento de células muertas del núcleo necrótico en la lesión aterosclerótica. Entonces, en el trabajo intentaron descifrar cuáles eran los mecanismos moleculares que estaban relacionados con la esferocitosis. Entonces, aquí lo que se muestra es un gráfico que resume todos los experimentos del trabajo. Por un lado aquí tenemos la ruta de la arginina y la ornitina, que eran los metabolitos que estaban aumentados en los diferentes, dependiendo del tipo de macrófago, si tenía esferocitosis o no, las enzimas de la ruta, ¿vale? Y un poco cómo en relación a los resultados obtenidos, cómo era el modelo que se elaboró. Entonces, macrófagos que están fagocitando células apoptóticas al principio tienen menos arginina en su citoplasma, ¿vale? En la medida que van fagocitando células apoptóticas que están en el lisosoma, esas fagocitosis, esas células fagocitadas terminan produciendo un aumento de arginina en el citoplasma, y esa arginina que en este tipo de células iba por la vía no del óxido nítrico sino por la vía de la ornitina, entra en este ciclo en el cual al final termina estimulando algunas enzimas que terminan modificando el citoesqueleto de actina. Entonces, esa modificación de ese citoesqueleto de actina hace que esas células sean mucho más rígidas y que no fagociten otras células apoptóticas, dejen de fagocitar células apoptóticas. Entonces, al principio, macrófagos que están haciendo bien la esferocitosis van acumulando arginina, y eso termina generando una cascada de señales que al final se terminan parando el proceso de esferocitosis. Entonces, ellos vieron cómo podían regulando un poco los metabolitos de este ciclo, podían mantener a los macrófagos con mucho más tiempo haciendo esferocitosis, y las lesiones ateroscleróticas se resolvían y no iban a más, sino que terminaban resolviéndose y mejorando las lesiones ateroscleróticas.
Entonces, bueno, fijaos que este trabajo, que es bastante reciente, es un trabajo de investigación, nos ha servido un poco para repasar esos procesos, para repasar ese proceso de ferocitosis, para repasar el proceso de la inflamación y el papel de los macrófagos en el proceso aterosclerótico. Y bueno, nos sirve un poco para conocer hacia dónde va la investigación en el tema, ¿no? Bueno, yo os voy a dejar el artículo en el campus virtual por si alguno quiere mirarlo en detalle y aprender más del tema. Bueno, entramos entonces ahora sí en el tema de los biomarcadores de inflamación en aterosclerosis. Entonces, como una respuesta a esos efectos que tenía esa LDL oxidada sobre los macrófagos, ya sabemos, que somos expertos, que se secretan citoquinas proinflamatorias. La LDL oxidada, que se reconocía por los TLR y dentro por el informe del inflamasoma, al final produce citoquinas proinflamatorias activas que son secretadas y son a nivel sistémico, a nivel de todo el organismo. Una de las acciones que tienen esas citoquinas proinflamatorias es que actúan sobre el hígado, que empieza a sintetizar nuevas proteínas que se llaman proteínas de respuesta aguda, que entre otras cosas sirven para controlar el patógeno que ha iniciado ese proceso inflamatorio. Una de esas proteínas es la proteína C reactiva. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no? Estas son proteínas inflamatorias y entre algunas de las cosas que hace que en el hígado secreta la proteína C reactiva, que hoy en día es uno de los marcadores más importantes para detectar inflamación y para detectar inflamación en relación a la aterosclerosis. Es de los más utilizados. Entonces vamos a ver un poco lo que es esa proteína C reactiva. Entonces la proteína C reactiva se llama que es una de las proteínas de fase aguda, es decir, de esas proteínas que produce el hígado en respuesta a la producción de citoquinas. ¿Vale? Entonces, si hay inflamación en algún sitio, hay citoquinas proinflamatorias y el hígado produce en respuesta, entre otras cosas, produce proteína C reactiva. ¿Y qué son esas funciones de la proteína C reactiva? Pues ayudan al sistema de complemento a destruir el patógeno, que son los que causan la inflamación, pueden modular la activación de las plaquetas, activan la fagocitosis y la quimiotaxis, es decir, que vayan células de linfocitos, monocitos, vayan al foco de inflamación. Aumenta la acción de las natural killer para destruir el patógeno que causa inflamación, incrementa la acción de macrófagos y ayuda a la opsonización por el sistema de complemento. Entonces vemos que es una proteína que se encarga de atacar, ¿no? Entre otras cosas, de intentar atacar el patógeno que ha causado el inicio de la inflamación. Entonces, para muchos procesos inflamatorios se ha utilizado los cambios de la proteína C reactiva como un biomarcador y se sabe que es un biomarcador efectivo para determinar el diferente grado de inflamación. Inclusive, al principio no era solo se podía determinar un importante grado de inflamación, porque los niveles de proteína C reactiva pueden cambiar en un proceso importante de infección donde hay muchísima inflamación o de destrucción de tejido donde hay muchísima inflamación, pueden cambiar hasta mil veces. Pero hoy en día inclusive hay kits, hay métodos de medida de pequeños cambios, de pequeñas cantidades en la proteína C reactiva, donde se puede determinar pequeños aumentos de inflamación. Entonces, digamos que estos procesos de alta sensibilidad, que se llaman HSCRP, o sea, de High Sensitivity Cyprotein Reactive Assays, podemos ver cambios de 1 miligramo a 3 miligramos mililitro o más de 3 miligramos mililitro en valores de la proteína C reactiva. Claro que aquí una inflamación importante sistémica por una infección que puede cambiar mil veces, pero que cambia de 1 a 3. Y esos cambios en la proteína C reactiva indican que hay inflamación por aterosclerosis y se están utilizando ampliamente para determinar riesgo de enfermedad cardiovascular por aterosclerosis.
que el paso de menos de 1 a 3 miligramos por mililitro ya pasamos de ser de bajo riesgo a tener un alto riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular por aterosclerosis. Entonces, bueno, aunque las citoquinas proinflamatorias también se utilizan como medida de la inflamación en muchos procesos, especialmente de infección, no se están usando para como biomarcadores de aterosclerosis, porque es una inflamación muy pequeña, especialmente al inicio, y no causa unos cambios muy significativos en citoquinas. Entonces, las citoquinas, en el caso de aterosclerosis, no se utilizan como biomarcador. En el caso de inflamación fuerte, como por ejemplo en la infección, o en rechazo o que ocurra un rechazo de un órgano trasplantado, que hay un montón de inflamación, ahí sí se puede determinar, se utilizan tanto las citoquinas como la proteína C reactiva, pero para la arteriosclerosis, afortunadamente se han desarrollado estos ensayos de alta sensibilidad en los que podemos determinar pequeños cambios y podemos determinar riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular por aterosclerosis. Entonces, bueno, en relación a esos biomarcadores de inflamación en aterosclerosis, sabemos ya que el único biomarcador que se utiliza de manera continua en la clínica es la proteína C reactiva. Ahora vamos a ver algunos de los tratamientos para tratar la aterosclerosis relacionados con antiinflamatorios. Entonces, a diferencia de la modificación de los lípidos que vimos en la clase anterior, hace 2 clases, ¿no? El hecho en el caso de los tratamientos antiinflamatorios y la aterosclerosis, solo se están utilizando en ensayos clínicos. En el caso de los lípidos, de la modulación de los lípidos, se utiliza ampliamente en la clínica, de hecho desde hace muchos años, ¿no? Muchos de los medicamentos, vimos que uno de ellos son los que más han sido los medicamentos más recetados y más vendidos. Pero en cambio, en el caso del uso de agentes antiinflamatorios para tratar la aterosclerosis, solo se está utilizando en ensayos clínicos. Se han hecho una gran variedad de ensayos clínicos buscando el efecto de antiinflamatorios en el proceso aterosclerótico, pero hoy en día solo hay evidencias claras de que pueden ser utilizados solo estos 3 tipos de tratamiento antiinflamatorio. El uso de anticuerpos anti-IL-1 beta, anticuerpos de esta interleuquina proinflamatoria, la colchicina y el uso de medicamentos no esteroideos antiinflamatorios, ¿no? En inglés es NSAIDs, que son muy comunes, una referencia muy común, o los AINS, que se llama en español, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la acción de estas tres moléculas. Entonces aquí, en este artículo, que es 2019, pues hace una revisión de ensayos clínicos de agentes antiinflamatorios en enfermedad aterosclerótica. Y aunque se han utilizado muchos, pues aquí se ve que, por ejemplo, aquí está la colchicina, que se está utilizando en varios ensayos clínicos, y también el canicumab, que es el anti-IL, que está aquí, el anti-interleuquina 1 beta. Entonces, vemos que esos son hasta ahora pocos de los que han dado resultados positivos en relación al efecto antiinflamatorio de este tipo de medicamentos antiinflamatorios. Entonces, se han probado otros, pero ahora mismo no son, su efectividad no está comprobada, ¿no? Entonces, comenzamos con el primero, el canakinumab, que es un anticuerpo, como ya vimos, que era anti-interleuquina 1 beta, que es una citoquina proinflamatoria.
Bueno, ya sabemos que la interleuquina, como otras interleuquinas proinflamatorias, tiene receptores en la membrana que causan una cascada de señalización que al final puede ir, por ejemplo, por la NF-kappa beta y aumentar más la producción de más citoquina o generar otros cambios, como por ejemplo los que ocurrían en las células endoteliales, que aumentaban las células de adhesión. Entonces, esas citoquinas proinflamatorias, si en el caso de si tenemos un anticuerpo que reconoce específicamente una de ellas, como es este caso, ¿no? Reconoce la interleuquina 1,6 y al final hay menos interleuquina 1,6 y esa no se une al receptor y no hay señal. Entonces, bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Un anticuerpo monoclonal que reacciona directamente contra la interleuquina 1,6. El otro tipo de antiinflamatorio es la colchicina. La colchicina se utiliza en varias enfermedades autoinflamatorias, como por ejemplo en la gota, como para controlar y disminuir algunas de las enfermedades autoinflamatorias. Y tiene varias acciones. Por un lado, causa la despolimerización de los microtúbulos, con lo cual inhibe la movilidad. Entonces, por ejemplo, células como por ejemplo monocitos o macrófagos que se van desplazando, tienen que atravesar el endotelio, pues como su movilidad está disminuida, al final va a haber menos crecimiento del foco inflamatorio. Y por otro lado, también se ha visto que pueden inhibir la producción de interleuquinas proinflamatorias como interleuquina 1b y interleuquina 18, interfiriendo directamente con el inflamosoma. Vamos a verla en detalle. Por un lado tenemos la colchicina, ¿no? Que se intercala en la formación de los microtúbulos y hace que se formen menos microtúbulos y entonces afecta a las células mótiles, en particular a los monocitos, macrófagos, etc. ¿Vale? Por lo cual disminuye su acción y hace que se reduzcan los focos inflamatorios, en este caso focos ateroscleróticos inflamatorios. Y por otro lado, tiene que ver con la colchicina, actúa directamente sobre el inflamosoma. Como ya sabemos, el inflamosoma tiene esas proteínas de reconocimiento de esos agentes proinflamatorios, están dentro del citoplasma, se forma el inflamosoma y la función del inflamosoma es tener procaspasa 1 activa. La colchicina inhibe la formación del procesamiento de la procaspasa, con lo cual no hay procaspasa 1 activa y al final esas citoquinas proinflamatorias no se procesan y no son activas. Entonces se para la continuación de la inflamación. ¿Vale? Otro tipo de agentes antiinflamatorios son los medicamentos no antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Y voy a explicar ahora su mecanismo de acción. Pero primero, tenemos que los antiinflamatorios no esteroideos actúan sobre la enzima COX-1, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco en el que tiene que ver con la inflamación. Entonces, primero tenemos que aprender que dentro tras señales proinflamatorias y otras señales que pueden ser químicas o estímulos mitogénicos, se activa una proteína que se llama la fosfolipasa A, que va a través de la membrana plasmática y va removiendo ácidos grasos desde los fosfolípidos de membrana, ¿no? Tenemos los fosfolípidos con su cadena de ácidos grasos. La fosfolipasa lo que va es a ir sacando ácidos grasos de esos fosfolípidos de membrana. En algunos casos, por otras enzimas, se van formando, por la unión de esos ácidos grasos, se van produciendo moléculas que son necesarias, ¿no? Una de ellas es el ácido araquidónico, que se forma a raíz de esos ácidos grasos, y el ácido araquidónico, que ya lo tenemos aquí. Fijaos, esta es la estructura, fijaos que son como dos ácidos grasos unidos. Vale. Y el ácido araquidónico es el precursor de otras moléculas como las prostaglandinas, que entre otras tienen diferentes funciones en el organismo. Por un lado, algunos tipos de prostaglandinas tienen que ver con el control de la coagulación de la sangre, y en otros casos otras prostaglandinas son mediadores de dolor y aumentan la inflamación y aumentan la fiebre.
Entonces, algunas de estas prostaglandinas pues tienen que ver con la continuación de la inflamación. Entonces, en general, los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la COX, que pueden ser cualquiera de las isoformas de COX, bloquean tanto la COX-1 como la COX-2, y otros, como los COXIP, son antiinflamatorios no esteroideos que solo bloquean a la COX-2, con lo cual son específicos de la inhibición del proceso, de la continuación del proceso proinflamatorio. Entonces, bueno, uno de los antiesteroideos no inflamatorios más conocidos es la aspirina, ¿no? La aspirina bloquea tanto la COX-1 como la COX-2, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una de las funciones que tiene es que a bajas dosis se puede parar un poco, se para la coagulación de la sangre, y por ejemplo, a individuos que tienen, por eso es que a individuos que tienen enfermedades cardiovasculares manifiestas, como por ejemplo gente que ha tenido un infarto, pues se le receta con dosis bajas de aspirina todo el tiempo, ¿no? Para que haya una menor coagulación y haya menos trombos, ¿no? Entonces, pero bueno, en el caso del bloqueo de la COX-2, específicamente por los COPSI, se han hecho ensayos clínicos en el que parece que disminuye el proceso aterosclerótico, ¿vale? Por la inhibición de este proceso inflamatorio. Entonces, bueno, aquí simplemente se muestra lo mismo. Aquí está el ácido araquidónico, que genera diferentes prostaglandinas, y dependiendo de esas diferentes prostaglandinas pues van a actuar en diferentes procesos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que algunos actúan sobre las plaquetas, ¿no? como el tromboxano, pero hay otros que tienen que ver con el desarrollo de fiebre y la continuación o la activación de otras células que van a contribuir en el proceso inflamatorio. Aquí tenemos, por ejemplo, la aspirina actúa sobre las dos, que es un antiesteroideo inflamatorio, y los COXIP, que actúan directamente sobre la COX-2. Ahora se llaman antiinflamatorios no esteroideos porque los otros antiinflamatorios que también actúan sobre esta síntesis de prostaglandina son los corticoides, ¿no? Los corticoides sí son esteroideos porque son una forma son esteroides, ¿vale? Entonces, por eso estos se llaman no esteroideos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos qué hacen las prostaglandinas a nivel de los macrófagos y la inflamación relacionada con la aterosclerosis. Es, por ejemplo, la prostaglandina 2E2, creo que está por aquí, ¿no? La prostaglandina E2, que viene desde el ácido araquidónico. La prostaglandina E2, pues reconocida, pues, entre otras, por los macrófagos, y macrófagos activados generan la producción, estimula la producción de citoquinas proinflamatorias. Y por otro lado, en células endoteliales, la prostaglandina E2 hace que se secreten quemoquinas, proteínas de llamada, que hacen que haya más macrófagos vayan al endotelio hacia el foco de inflamación. Entonces, bueno, entre algunas de las cosas proinflamatorias, de los efectos proinflamatorios que tiene la prostaglandina, es la activación de macrófagos y la activación de células endoteliales para que haya más quemoquinas y más efecto llamada de otras células del sistema inmune. Entonces vemos que si nosotros bloqueamos a este nivel, pues no va a haber prostaglandina E2 y va a haber mucho menos desarrollo de la inflamación. Entonces, bueno, como hemos visto, en el caso de los tratamientos antiinflamatorios, en el caso de la aterosclerosis, solo hay ensayos clínicos. Estos se están mejorando, se están haciendo cada vez más ensayos clínicos. Ahora mismo hay pocos proinflamatorios que realmente se esté claro que sirvan para disminuir la aterosclerosis, los tres que hemos visto aquí. Y bueno, posiblemente en el futuro pues se definirán otros antiinflamatorios que puedan ser utilizados como posibles candidatos para tratar el proceso aterosclerótico.
Bueno, y ya por último, bueno, con eso terminamos los contenidos. Quería mostraros una curiosidad en este artículo que habla de nutrientes, habla de nutrientes que pueden ser utilizados para disminuir la inflamación en el caso de la aterosclerosis. Entonces, bueno, tenemos por un lado los omega 3, que ya sabemos que son esos ácidos grasos que vienen del pescado, pues pueden actuar sobre todas estas moléculas proinflamatorias como moléculas de adhesión, interleuquinas proinflamatorias, la proteína C reactiva, proteasas que también tienen que ver con el proceso aterosclerótico, etcétera, ¿no? La coenzima Q10, que es un antioxidante, pues tiene que ver con la disminución de la interleuquina 1,6, la proteína C reactiva y la superóxido de inmutasa, que genera oxidación. El caso de algunas vitaminas, como la vitamina A o la vitamina C, tienen, como son antioxidantes, pues actúan sobre la disminución de muchas de las citoquinas proinflamatorias y la homocisteína, que también tiene que ver con el desarrollo de más inflamación. Los carotenoides, que actúan directamente sobre moléculas de adhesión para que menos moléculas de adhesión se adhieran al endotelio y contribuyan al foco inflamatorio. Y otros tipos de alimentos que al final pueden resultar en cambios en las moléculas proinflamatorias. Entonces, bueno, si alguno tiene curiosidad acerca de cuáles son esos nutrientes que tienen que ver con pueden contribuir con el proceso inflamatorio en la aterosclerosis, ahí os dejo el enlace del trabajo, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería contaros en el caso de la aterosclerosis, para recordar que tenéis que hacer un par de preguntas con opciones de respuesta y para mandármelo como muy tarde el viernes que viene, ¿vale? O sea, tenéis una semana para eso, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Sabéis que podéis mandarme todas vuestras preguntas y bueno, nos estamos conectando por email y por el chat de esta tarde en clase, a la hora de clase, y por el email cuando queráis, ¿vale? Venga, mucho ánimo y hasta luego.